Bueno, en esta mañana estamos continuando con nuestra serie de verano titulada 10 mandamientos viviendo en libertad. La razón por la cual nosotros estamos aprendiendo sobre la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, ¿sabe por qué es? Porque conocer la ley de Dios y dedicar nuestras vidas a obedecer la ley de Dios, como estaba diciendo Minelia, esa es la respuesta apropiada a la salvación completa que hemos recibido en Jesús. Esa es la única respuesta apropiada. Y por más que este mundo quiera que nosotros creamos que los 10 mandamientos se tratan pues sobre restricciones, sobre límites, sobre prohibiciones, a través de esta ley lo que Dios hace es que Él nos enseña cómo es que se supone que viva un pueblo libre. Y bueno, ya sea que estemos aprendiendo sobre los 10 mandamientos o sobre las 613 leyes de Moisés, o sea, los mandamientos pro más, sea cual sea que estamos aprendiendo, como mencionó el pastor Pedro en la primera semana de la serie, en último análisis, estas leyes son en forma de cruz. Estas leyes son cruciformes. ¿A qué me refiero con esto? Los primeros 4 mandamientos que ya hemos cubierto: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás porque yo Jehová soy tu Dios celoso. El tercer mandamiento es no tomar mi nombre en vano. El Señor no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. Y la semana pasada, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, la relación vertical. ¿Están conmigo, verdad? Mientras que los mandamientos restantes tienen que ver con nuestra relación unos con otros. Se refieren al plano horizontal, de ahí es que viene que lo llamamos cruciforme. Los 10 mandamientos cubren nuestra relación con el Señor y nuestra relación unos con otros. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, estaba hablando sobre el hecho de que las leyes del Señor son cruciformes. Cubren tanto el plano vertical, nuestra relación con el Señor, como el plano horizontal, nuestra relación unos con otros. Le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley. Él responde en Mateo 22: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, la esencia del Antiguo Testamento está en esos 2 mandamientos. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Eso significa que la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas con los demás es lo que verdaderamente demuestra cuán en serio nosotros tomamos nuestra relación con el Señor. El impacto que nosotros tenemos sobre el mundo es bien limitado si las cosas no están en orden bajo nuestro propio techo. En primera de Juan dice: si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es por esa razón que que el mandamiento que vamos a aprender hoy, el quinto mandamiento, ese mandamiento se le considera como un puente entre el plano vertical y el plano horizontal. Es importante que nos demos cuenta de que las cualidades que se necesitan para ser un buen ciudadano, las cualidades que se necesitan para que nosotros honremos a Dios en nuestra vida cívica, todo eso nace de nuestra relación con papá y mamá. Cuando yo era joven en Puerto Rico, había un predicador en los años 80 que decía: cuando la familia se desintegra, al país no le queda nada más que el barranco. Y
40 años después yo le tengo que dar la razón a ese predicador, aunque no estaba de acuerdo en muchas otras cosas. En cuanto a eso, ahí la pegó. Porque honrar a nuestra autoridad más inmediata, honrar a nuestros padres, ese es verdaderamente el pegamento de la sociedad. Así que vamos a buscar en el segundo libro de la Biblia, vamos a buscar en Éxodo en el capítulo 20. Y mientras ustedes buscan sus Biblias, pues yo quiero que nosotros recordemos el momento en que, se encuentra el pueblo de Israel al recibir este mensaje, al recibir esta ley. Recuerden, cuando ellos están recibiendo las tablas de la ley, hace semanas eran esclavos. Estaban sin libertad, estaban sin esperanza, estaban sin poder alguno para salvarse a ellos mismos. Pero entonces Dios interviene, ¿sabe cómo? Con mano poderosa. Dios quebranta el poder de Faraón. Dios abre el mar rojo. Dios los lleva hasta el monte Sinaí. Y llegan ahí como pueblo de Dios, ya son pueblo de Dios. Ellos no llegan allí para ganarse el favor de Dios. Ellos llegan ahí porque Dios ya los había rescatado. Y Dios, pues, antes de darles tan siquiera un mandamiento, Él quiere que recuerden quién es Él y lo que Él había hecho por ellos. Así que bueno, vamos a escuchar este pasaje con el mismo corazón. Vamos a escuchar este pasaje como un pueblo agradecido al Dios que nos rescató de la esclavitud. Amén. Bueno, voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y el pasaje que voy a leer en verdad es Éxodo 20 y voy a hacer lo mismo que hizo Héctor la semana pasada. Voy a usar el verso 1 y 2 y también de ahí vamos a brincar al verso 12. Dice así en Éxodo 20, 1 y 2. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahora brincamos al verso 12 que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Palabra de Dios para nosotros. Oremos juntos. Padre, venimos a ti como un pueblo en necesidad. Señor, rogamos que tu Espíritu nos ayude en esta mañana. Necesitamos que tu Espíritu, Señor, nos remueva toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón y que nosotros recordemos, Señor, que estamos a punto de recibir tu palabra, que tú estás a punto de hablarnos en esta mañana, Señor. Te necesitamos y nos damos cuenta, Señor, de que estamos viviendo en tiempos malos. Estamos viviendo los tiempos que dice tu palabra. Tiempos donde los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos sido de esa manera. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a vivir de acuerdo a la libertad que tú adquiriste para nosotros a través de Jesús, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, esta ilustración que voy a compartir con ustedes se trata de un tema sobre el cual yo no sé nada. Pero bueno, para eso es que somos buenos los predicadores. El tema de la conservación. ¿Alguno de ustedes sabe sobre lo que es la conservación? No estoy solo. Bueno, usted sabía que en la década de los 1920 los lobos grises fueron eliminados completamente del parque Yellowstone. En ese momento fue una decisión que parecía hasta lógica, porque se consideraba que los lobos eran una amenaza para el ganado. El ganado que había alrededor eran alces. ¿Quién sabe qué es un alce? Eso sí, en inglés le dicen moose. Pues hubo personas pues que hasta celebraron la desaparición de los lobos grises.
Pero con el paso de las décadas, la gente se dio cuenta de que si no habían lobos que mantuvieran la población de alces bajo control, entonces los alces se multiplicaban, se comían muchas plantas importantes hasta el punto que llegaban a escasear. Y poco a poco muchas zonas del parque se quedaron sin esa vegetación que sostenía a muchas otras especies. Entonces, por la falta de madera, los castores casi dejaron de construir las presas que siempre construían. Y entonces, sin las presas que los castores hacían, cuando los, cuando los castores hacen presas, crean un tipo de tierra húmeda que llaman humedal. En inglés le llaman wetlands. Pues sin las presas desaparecían los humedales y entonces todos los anfibios y peces que vivían en los humedales también desaparecían. Hasta el curso de algunos arroyos cambió. La escasez de lobos terminó afectando todo el ecosistema. Pues por esa razón, en el año 1995, el gobierno de los Estados Unidos inició un programa para reintroducir los lobos grises al parque de Yellowstone. Y la fase inicial nada más costó millones de dólares. Y el esfuerzo de conservación ha permanecido a través de los últimos 30 años. Pues, ¿qué sucede? Una persona como yo, una persona que no se da cuenta del balance delicado de un ecosistema. Uno ve eso y se pregunta por qué están invirtiendo tanto dinero en reintroducir lobos a este parque. Mire, porque resulta que aunque no se note a simple vista, una sola especie cumple una función indispensable para todo el ecosistema. Pues sabe que el quinto mandamiento opera de esta misma manera. A primera vista puede parecer que Dios simplemente pues nos está mandando a que seamos niñitos obedientes, ¿verdad? Cuando te dice honra a tu padre y a tu madre. Pero Dios sabe que la relación entre padres e hijos no es una relación cualquiera. La relación entre padres e hijos es una de las estructuras esenciales para nuestra sociedad. Y cuando esa relación se deteriora, el daño no se queda dentro de las cuatro paredes del hogar. Tarde o temprano el daño se extiende a la comunidad, a las instituciones, como podemos ver hoy en día, se extiende al país entero. Esa es la razón por la cual Dios protege este mandamiento con tanto celo. Porque cuando Dios llama a los hijos a honrar a sus padres, Dios no solo lo está haciendo por la armonía de la familia, Él está también preservando el tejido moral del pueblo. De hecho, amada iglesia, el quinto mandamiento protege el pegamento que mantiene unida a toda la sociedad. Esa es la función del quinto mandamiento. De esa relación, de la relación entre padres e hijos, de ahí es que depende el florecimiento de la familia y del mundo entero. Así que bueno, en esta mañana, dame un poquito más de volumen, siento que me estoy esforzando un poquito. En esta mañana vamos a dedicar un tiempo a examinar las implicaciones del quinto mandamiento, empezando por la importancia de seguir ese quinto mandamiento. Así que, bueno, ¿por qué es importante, pastor, seguir este quinto mandamiento? Tan despiertos, gracias por preguntar. Mire, Éxodo 20 lo dice con claridad. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Ya? Bueno, hasta el próximo domingo. Ya quisieran ustedes. No. Nosotros vamos a entender más la importancia de este mandamiento si lo desmenuzamos. No voy a empezar por la palabra honra. Quiero empezar por los que reciben esa honra. ¿Quiénes son? No es el padre y la madre. Tu padre y tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Lo primero que yo noto aquí es que
en esa sociedad patriarcal, la autoridad podía haber sido concedida solamente al padre. Pero mire, la evidencia de que esta ley viene directa de Dios es que se reconoce la dignidad y la autoridad de la madre para con sus hijos. ¿Vio eso? En adición, hay que notar que en el quinto mandamiento, Dios no está pidiendo que honres a los abuelos que te criaron. Por supuesto que lo vamos a hacer. Pero la honra que Dios manda no es a los abuelos que te criaron. No es a los tíos que te criaron. No es al pastor y a su esposa. Dios pide que trates de manera honorable a tu padre biológico y a tu madre biológica. Ese silencio me dice que están entendiendo. Dios quiere que tú trates de manera honorable a tu padre biológico y a tu madre biológica. Eso significa, mira, que Dios puede estarte pidiendo en esta mañana que tú trates de manera honorable a personas que no se han comportado de manera honorable contigo. A personas que no son fáciles de visitar. A personas que causaron heridas profundas en tu corazón. El Señor te está pidiendo que los trates de una manera honorable. Y Dios no solo quiere que los toleres, Dios no solo quiere que los perdone, la ley de Dios exige que los honremos. Eso es lo que yo leo ahí. Voy a esperar a la próxima sección para hablar en más detalle sobre lo que significa honrar a nuestros padres, pero por ahora les pregunto, este mandamiento, obedecerlo, ¿nos trae algún beneficio? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pues cuando uno ve lo que Dios promete aquí, días prolongados en la tierra, pues uno puede creer que eso significa que, pues, mientras más obedientes seamos, mayores las probabilidades de que vamos a llegar a los 100 años de edad. Sabemos que no es así. Esto en verdad está haciendo, bueno, referencia a la realidad de que en el tiempo de la ley de Moisés, deshonrar y desobedecer a tus padres te iba a costar la vida. Tu vida iba a ser corta. Éxodo 21:17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí? Poquito. Mire, la vida del hijo irrespetuoso era literalmente corta. Pero en adición, el mandamiento dice que esa vida prolongada, ¿dónde iba a ser? En la tierra que el Señor tu Dios te da. Pues eso significa que el Señor estaba dirigiendo eso también en específico al pueblo de Israel que iba de camino a la tierra prometida. Y que cuando los israelitas llegaran a la tierra prometida, si la intención de ellos era poder permanecer en esa tierra a través de las generaciones, iba a ser necesario honrar la autoridad de los padres. ¿Por qué? Bueno, el comentarista Alec Motyer escribe lo siguiente: honrar a los padres es la clave para la estabilidad social y la seguridad en la posesión de la tierra. Cuando salimos del ámbito del deber hacia Dios, entramos en el ámbito del deber dentro de la familia. O sea, Dios nos llama a honrar a nuestros padres porque la familia es el primer lugar donde nosotros aprendemos a vivir bajo autoridad. Es la primera autoridad que usted experimenta. Y si nosotros no sabemos someternos a la autoridad de nuestros padres con quienes compartimos una conexión emocional, mucho menos vamos a podernos someter a las autoridades civiles. Por eso, una sociedad que tiene en poco la obediencia a los padres es una sociedad que está firmando su propia sentencia de muerte. Bueno, esta es la importancia del quinto mandamiento y entonces ahora pasamos a la expresión del quinto mandamiento.
Una pregunta, ¿quiénes se criaron en la Iglesia Católica Romana? ¿Quiénes de ustedes pasaron por el catecismo? Wow, un 100%. Bueno, yo pregunto eso porque a raíz de la Reforma Protestante, a través de la historia, también se redactaron catecismos protestantes. ¿Quiénes sabían eso? Que existen catecismos protestantes. Muy bien, pues mire, por ejemplo, no va a estar en pantalla, pero el Catecismo de Heidelberg de 1563 define honrar a nuestros padres de la siguiente manera. Dice, que muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores honor, amor y fidelidad, que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus debilidades, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos. ¿Oyeron eso? La expectativa de Dios en el quinto mandamiento no es que nuestros padres nos trataran perfectamente. Así que vamos a deshacernos de esa expectativa. Lo que Dios quiere es que nosotros nos sometamos a nuestros padres, soportando también pacientemente sus debilidades. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere regir, Dios nos quiere gobernar a través de nuestros padres. Dios nos quiere gobernar a través de los representantes imperfectos que son los padres. Padres y madres que me oyen, nosotros haga conciencia del privilegio que usted tiene. Haga conciencia de la autoridad que el Señor le ha concedido. De la misma manera, ¿verdad que la luna alumbra la noche? La luna tiene su propia luz, ¿no? Refleja la luz del sol, ¿verdad que sí? Pues de esa misma manera, Dios ha concedido que la autoridad del padre y la madre refleje la autoridad de Dios. No es nuestra propia autoridad porque nos reprodujimos. No, el Señor nos da esa autoridad. Así que, ¿cómo debemos responder a esta autoridad que Dios concede? Yo creo que la Biblia muestra que la manera en que nosotros honramos a nuestros padres depende de la temporada de vida donde nos encontramos. ¿Oyó eso? ¿Cómo puede usted honrar a su padre? Depende de su edad, depende de la temporada de vida donde usted se encuentra. Por ejemplo, a través de nuestra niñez y nuestra juventud, Colosenses 3 nos manda, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Eso no hay que explicarlo más, ¿verdad? ¿Qué significa eso de obedecer a los padres en todo? Lo voy a cubrir en la próxima sección. Pero por ahora, sepan que a través de la niñez y la juventud, honrar a los padres es obedecerlos, ser obediente. Pero por más que a los padres latinos no les guste oír esto, cuando el hijo llega a la mayoría de edad y es independiente, esos son dos requisitos que tienen que ir juntos, porque también pueden ser adultos y no ser independientes. Cuando el hijo llega a la mayoría de edad y es independiente, ese hijo ya no está bajo la obligación de obedecer a sus padres. En ese punto, la responsabilidad de los padres es haber formado un adulto con quien puedan hablar y que ya no los necesite. Así que, mire, si usted está presionando a un hijo adulto e independiente a que le obedezca, algo anda mal. Ahora, aunque la autoridad paterna llega a su fin, una vez los hijos llegan a una mayoría de edad independiente, un hijo adulto todavía puede honrar a sus padres obedeciendo la palabra de Dios en Proverbios 23 que dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Así es como nosotros, los hijos ya crecidos e independientes, podemos honrar a nuestros padres. Escucha a tu padre que te engendró
y no desprecies a tu madre cuando envejezca. O sea que la tentación del adulto joven es pensar que sus padres mayores ya no tienen nada que ofrecer. Si usted conoce a Papa, ¿quiénes conocen a Papa? Sí. Si usted no conoce a Papa, usted tiene que conocer a Papa. Y si usted me conoce a mí, usted sabe que él y yo tenemos personalidades muy diferentes. Papa es extrovertido, Papa es extravagante en su personalidad. Y, y, y Papa es un líder natural. En su juventud, él andaba con una M16 y a la misma edad yo andaba con una guitarra. Por eso, a través de mi juventud, nosotros tuvimos varios encontronazos. Pero mire, si hubo algo que abrió mis ojos a entender la personalidad de Papa, fue plantar una iglesia. Por eso ahora cuando Papa trae una observación o trae alguna corrección a mí en cuanto a ese tema, a pesar de las diferencias que nosotros podamos tener en cuanto a filosofías de ministerio, yo le garantizo a usted que yo presto atención a lo que él tiene que decir. Hoy en día esa sabiduría es como oro para mí. Así que menor de edad y dependiente. Si eres joven menor de edad y dependiente, ¿estás honrando a tus padres con tu obediencia? No respondas, piénsalo. Joven adulto, te pregunto, ¿estás honrando a tus padres valorando su sabiduría y su experiencia? ¿Estás reconociendo que ellos todavía pueden guardar un misterio, el misterio de años de experiencia que todavía te pueden beneficiar? ¿Te das cuenta de eso? Como les dije antes, aunque la Biblia nos manda a obedecer a nuestros padres en todo, eso no quiere decir que el quinto mandamiento no tenga sus límites, pero antes de que me acusen de que no me estoy sometiendo a la Biblia, no sean chismosos. Ustedes deben saber que los límites en el quinto mandamiento son impuestos por la misma palabra de Dios. No es invento mío. Mire, el apóstol Pablo nos muestra ese matiz en Efesios 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Obedezcan a sus padres en el Señor. Denme un momento pentecostal. Obedezcan a sus padres. Muy bien. Eso quiere decir que cuando nosotros decimos que la autoridad de los padres es dada por Dios, eso no es un cheque en blanco. Cuando decimos que la autoridad de los padres es dada por Dios, eso no es un cheque en blanco para que padres egoístas exijan un sometimiento incondicional a todos sus antojos. Más bien, cuando decimos que la autoridad de los padres refleja la autoridad de Dios, esa afirmación solo es válida en tanto y en cuanto todo lo que exija un padre esté alineado con la voluntad que Dios ha revelado en su palabra. En cuanto al sometimiento a la autoridad paternal, el reformador Juan Calvino escribe lo siguiente: cabe señalar, por cierto, que se nos manda obedecerle solo en el Señor. Y esto resulta evidente a partir del fundamento ya establecido, pues ellos presiden la posición a la que el Señor los ha exaltado al comunicarles una parte de su honor. O sea que esa autoridad no solo es un privilegio, es una razón por la cual el Señor nos va a llamar a cuentas. Dios no exalta a los padres a una posición de exigirle a sus hijos menores que actúen de manera pecaminosa. Se los voy a repetir. Dios no
No exalta a los padres a una posición de exigirle a sus hijos menores que actúen de manera pecaminosa. Hijos menores. Si tú tienes padres pervertidos que te presionan a robar, que te presionan a agredir, que te presionan a mentir o que te presionan a someterte a abuso sexual, Dios te da permiso para desobedecerlos y para reportarlos. Padres, Dios no les da permiso para impedir el crecimiento, el desarrollo y la madurez de un hijo adulto. Me dijeron que lo diga otra vez. Padres, Dios no les da permiso para impedir el crecimiento, el desarrollo y la madurez de su hijo adulto. Su hijo no es su propiedad. Génesis 2 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es la voluntad de Dios que nosotros pongamos presión emocional sobre nuestros hijos para que se queden en casa. En cambio, es voluntad de Dios que su hijo o su hija eventualmente se independice. Eso es lo que Dios quiere. Pero la realidad es que cuando nos damos cuenta de lo que Dios exige, vemos que este quinto mandamiento, por bueno que sea, por saludable que sea, por hermoso que sea, pues también tiene sus luchas. Tiene sus luchas. Y si al examinar este mandamiento del Señor, usted ha sido sincero consigo mismo, si no te estás mintiendo a ti mismo, entonces te puedes dar cuenta de una realidad que es difícil de digerir. La realidad de que usted ha violado esa ley. La realidad de que usted ha violado esa ley tanto desde el punto de vista de padre como desde el punto de vista de hijo. Porque si no somos padres, todos somos hijos aquí. Por eso es importante que si eso está pasando con usted, si usted está sintiendo el aguijón de la conciencia, aproveche este momento en que su conciencia le está inquietando. Pregúntese, ¿por qué yo no recibo honor de parte de mis hijos? Quizás es porque usted no ha sido un padre honorable. Quizás es porque usted no ha sido una madre honorable. Quizás es porque sus hijos se dan cuenta que el Dios que usted dice que adora los domingos no es el mismo Dios que usted adora de lunes a sábado. Porque quizá usted puede engañar a los hermanos en la iglesia, pero a sus hijos en la casa lo conocen a usted tal y como es. Y sus hijos saben que su Dios verdadero es su cuenta de banco. Sus hijos saben que su Dios verdadero es su conveniencia. Sus hijos saben que su Dios verdadero es el placer. Y entonces usted tiene la fuerza de cara de exigir que lo honren. No, usted está cosechando lo que ha estado sembrando a través de los años. Y bueno, si usted no se da cuenta de cómo se ha quedado corto como padre, quizás se da cuenta de cómo se ha quedado corto como hijo. Porque, mire, a nosotros nos gusta usar este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para obligar a los niñitos chiquitos a obedecer, ¿verdad que sí? Pero usted sabe que este mandamiento es verdaderamente para nosotros los adultos. Honra a tu padre y a tu madre. Es para nosotros los adultos. Los 10 mandamientos estaban dirigidos a los jefes de familia. Y el corazón de este mandamiento es que nosotros los adultos examinemos nuestra relación con nuestros padres que ya están entrados en años. El corazón de este mandamiento es que nosotros los adultos examinemos nuestros corazones y examinemos nuestra relación con nuestros padres que ya están entrados en años. Si le preguntan a sus padres ancianos y ellos responden con sinceridad, porque eso es otro asunto, pero bueno, sus padres ancianos dirían que se sienten honrados por usted.
Sus padres ancianos dirían que ustedes consultan con ellos para beneficiarse de su experiencia y su sabiduría. ¿O sienten que ustedes nada más están esperando por el día en que se mueran, salga del medio y ustedes hereden los chavos de ellos? El dinero, perdón, se me fue lo puertorriqueño. El dinero. Pero muchas veces nosotros somos de esa manera debido a heridas que estamos llevando. Quizás sus padres le hirieron de tal manera que no importa el hecho de que usted sea adulto, ellos todavía lo están controlando a usted a través de los recuerdos. Quizá usted es mayor de edad y es independiente financieramente, pero por la relación que usted tiene con sus padres, su corazón no se ha podido emancipar todavía. ¿Qué tipo de evaluación se llevaría usted en esta mañana? Mi deseo es que en esta mañana esto le lleve al punto final de su orgullo espiritual. Porque a mí mi orgullo espiritual siempre me lleva a fijarme en lo que estoy haciendo bien. Pero yo quiero que la palabra del Señor me lleve al punto final de mi orgullo espiritual, para que entonces nos demos cuenta de que nosotros necesitamos que Dios nos salve. Usted necesita que Dios le salve. Solo entonces nosotros podemos poner nuestra esperanza, no en nuestra propia moralidad, sino en Jesús, como dijo Minelia, el que obedeció perfectamente todos y cada uno de los mandamientos del Señor y hoy ofrece cubrirnos con su perfecta obediencia. La paternidad es un trabajo dificilísimo. ¿Usted sabe cuál es la responsabilidad de un padre? Para ponerlo de la manera más simple y general posible, la responsabilidad de un padre es instruir. Instruir a la próxima generación. Y entonces tenemos que combinar perfectamente el amor con la disciplina. Y ninguno de nosotros sabe cómo rayos hacerlo. Todos nosotros nos vamos más por un lado que del otro. Algunos de ustedes son la ley, algunos de ustedes son la gracia. Cuando los niños eran chiquitos, Carmen era la ley, yo era la gracia. Yo no era la gracia, yo era el blandengue. Papá y mamá eran la ley. No había gracia, no. Pero no. Nosotros siempre nos vamos a uno de dos extremos, ¿verdad que sí? Y el problema es que por eso nosotros terminamos hiriendo a nuestros hijos de una manera o de otra. Usted hiere a sus hijos si es todo disciplina sin amor. Usted hiere y le hace daño a su hijo si es todo amor sin disciplina. Ambas cosas se necesitan. Y lo mejor que nosotros podemos hacer en esta mañana es decir, yo he fallado como padre, yo he fallado como hijo. Pero Jesús dice en Juan 14, Jesús es diferente. Nosotros somos desobedientes, pero Jesús dice, haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Nosotros somos desobedientes, pero Jesús ama tanto al Padre que lo obedeció perfectamente. Y mire, aun cuando obedecer al Padre significaba que Él iba a tener que entregarse a ser torturado y a ser asesinado, en todo momento Jesús confió en el Padre, de manera que dice en Juan 15, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes se dan cuenta de esa dinámica perfecta de padre e hijo. El hijo obedece al padre y el padre se deleita en el hijo.
Esa es la dinámica entre Jesús y Dios Padre. Pues mira, yo quiero que tú sepas en esta mañana que Jesús nos invita a entrar en esa relación. Jesús nos invita a compartir esa relación. Juan 17. Jesús le dice durante su oración al Padre, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El Señor te ofrece amarte de la misma manera que ama a Jesús. El Señor te ofrece amarte como si tú hubieras obedecido las 613 leyes de Moisés perfectamente, en acción, desde tu mente, desde tu corazón, con tus dichos. El Señor ofrece amarte como amó a Jesús. Entra en esa relación. Así que, ¿cómo podemos entrar en esa relación? ¿Cómo podemos llegar a compartir ese amor perfecto? Juan 1 dice que a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si está despertando en tu corazón una inquietud en este momento, puede que sea porque estás naciendo de la voluntad de Dios ahora mismo. Responde a eso. Hoy es el momento de responder, no esperes más. Quiero dar la oportunidad para que nosotros podamos responder a esta palabra como congregación. Así que voy a pedir al equipo de adoración que vaya tomando sus lugares y que mientras ellos hagan eso, que nosotros preparemos nuestros corazones para responder a esta palabra y vamos a responder examinando nuestros propios corazones y preparándonos para participar en la mesa del Señor.